es la peor boda a la que has asistido? Historia 1. La boda fue en un jardín precioso, pero la novia llegó con casi 2 horas de retraso. Todos pensábamos que algo grave había pasado, hasta que ella apareció riendo, porque se había quedado dormida después de una fiesta con sus damas de honor. El novio estaba visiblemente molesto y la ceremonia se sintió incómoda. Lo peor vino en el brindis. La mejor amiga de la novia tomó el micrófono y empezó a contar historias de borracheras y exnovios memorables de la novia, con el novio sentado ahí, sonriendo forzadamente. El ambiente se volvió tan incómodo que la mitad de los invitados se fueron antes del primer baile. Historia 2. Era una boda muy elegante en un salón de hotel. Todo marchaba bien hasta que, en plena ceremonia, el padre del novio decidió hacer una confesión. Tomó el micrófono y anunció que no aprobaba el matrimonio porque la novia solo buscaba dinero y que tenía pruebas. Comenzó a leer mensajes impresos de supuestas conversaciones que ella había tenido con otro hombre. La novia rompió en llanto. El novio le quitó los papeles de las manos a su padre y lo echó del lugar. No hubo fiesta, solo un silencio incómodo mientras todos se iban en fila. Historia 3. La boda se celebró en una playa pequeña. Todo era muy romántico hasta que, justo cuando la pareja se besó, una ola enorme arrasó con parte del montaje. Mesas, sillas y la mesa del pastel terminaron empapadas. La tarta quedó destruida y la música se apagó porque los cables se mojaron. Lo gracioso es que los novios se lo tomaron con humor y siguieron la fiesta en traje de baño improvisado. Sin embargo, varios invitados se fueron furiosos porque su ropa de gala terminó llena de arena y sal. Historia 4. La boda se realizó en una finca campestre, y el plan era algo rústico y relajado. El problema fue que el catering contrató a un solo cocinero y 2 ayudantes para más de 100 personas. La comida llegó tarde y fría, y algunos platos ni siquiera estaban completos. El colmo fue cuando uno de los camareros, visiblemente cansado, dejó caer una bandeja de copas sobre la falda de la abuela del novio. Ella, indignada, pidió que la llevaran a casa en ese mismo momento. El resto de la noche, los novios tuvieron que pedir pizzas para que los invitados no se quedaran con hambre. Historia 5. La ceremonia estaba programada para realizarse al aire libre, pero nadie revisó el pronóstico del clima. A mitad de los votos comenzó una tormenta con viento fuerte y lluvia intensa. Las decoraciones volaban por todas partes y el maquillaje de la novia se corrió en cuestión de minutos. Lo peor fue que el fotógrafo decidió guardar su equipo para que no se dañara, así que no hubo fotos oficiales de la boda. Al final, los novios terminaron refugiados con unos pocos amigos en una cafetería cercana, todavía con la ropa empapada. Historia 6. La boda se celebró en un castillo alquilado para la ocasión. Era un evento de lujo, alfombra roja, candelabros y un menú de varios tiempos. Sin embargo, justo antes de que la novia entrara, uno de los padrinos recibió una llamada y salió corriendo del salón. Nadie entendía nada hasta que, minutos después, la música se detuvo y el maestro de ceremonias anunció que la boda quedaba suspendida temporalmente. Resulta que el padrino había visto al hermano del novio besándose con la novia en un pasillo lateral, y había ido a decírselo al novio. En menos de 15 minutos, el lugar que parecía un cuento de hadas se convirtió en una sala llena de gritos, discusiones y gente grabando con el móvil. Los invitados se marcharon en silencio, dejando tras de sí mesas intactas y botellas sin abrir. Historia 7. Era una boda íntima, con apenas 40 personas, celebrada en el jardín de la casa de la familia del novio. Todo iba perfecto hasta que la madre de la novia, después de un par de copas, empezó a cantar canciones de karaoke muy fuera de tono. Al principio fue gracioso, pero luego se volvió incómodo cuando, entre canción y canción, comenzó a lanzar indirectas sobre cómo algunos matrimonios duran menos que un ramo de flores. La tensión creció cuando el padre del novio le pidió que se callara, y ella respondió con insultos. La noche terminó con ambas familias gritándose y los novios intentando calmar a todos mientras la música sonaba de fondo, como si fuera una escena absurda de película. Historia 8. La boda fue en una enorme carpa blanca instalada en medio del campo. Había música en vivo, pista de baile y una barra libre muy generosa. Todo parecía perfecto, hasta que uno de los músicos del grupo se desmayó en pleno escenario. En medio del caos, alguien gritó que llamaran a una ambulancia, pero no había señal de teléfono. Varios invitados corrieron hasta el camino principal para buscar ayuda. Mientras tanto, la lluvia empezó a caer con fuerza y el viento arrancó uno de los laterales de la carpa. Entre mojarse, intentar ayudar al músico y evitar que el viento se llevara las decoraciones, la boda se convirtió en un caos absoluto. El músico finalmente se recuperó,
pero la fiesta nunca volvió a retomar el ambiente inicial. Historia 9. Era una boda temática inspirada en películas de fantasía. Los invitados iban vestidos con capas, coronas y túnicas, y el menú estaba lleno de referencias cinematográficas. Todo iba bien hasta que, en medio del banquete, uno de los tíos del novio decidió interpretar una escena de batalla usando una espada de utilería. El problema es que no era tan de utilería como él pensaba. La espada era real, y en su intento de impresionar, terminó cortando parte del mantel y derramando vino tinto sobre el vestido de la novia. Hubo gritos, discusiones y hasta una amenaza de cancelar la fiesta. Al final, la novia pidió que todos guardaran las armas, y la celebración continuó, pero con un aire de incomodidad que ya nadie pudo disimular. Historia 10. La boda se celebró en un salón con un ventanal enorme que daba a la calle. Mientras la ceremonia avanzaba, un grupo de manifestantes que pasaba por ahí empezó a hacer ruido, golpeando tambores y gritando consignas. El oficiante intentaba hablar más fuerte, pero apenas se le escuchaba. Lo extraño fue que uno de los invitados salió a hablar con los manifestantes, y resultó ser que la exnovia del novio estaba liderando la protesta. Gritaba su nombre y acusaba a los novios de cosas que nadie entendía. La policía tuvo que intervenir para dispersarlos, y aunque la boda continuó, la conversación de toda la noche fue sobre la boda con piquete, y no sobre los novios. Historia 11. La boda se celebraba en una finca rodeada de viñedos. Era una tarde soleada. El vino corría en abundancia y todos parecían felices. Durante el banquete, el padrino del novio se levantó para dar un discurso. Empezó hablando de su amistad de infancia con el novio, pero poco a poco su tono cambió. Reveló, delante de todos, que había sido pareja de la novia en secreto durante más de un año, incluso después de que ella comenzara su relación con el novio. El salón se quedó en silencio absoluto, salvo por el sonido de una copa cayendo al suelo. El novio, pálido, se levantó y abandonó el lugar sin decir una palabra. La novia corrió detrás de él, pero no regresaron. La mitad de los invitados se fue, y la otra mitad se quedó solo para terminar la botella que tenían enfrente. Historia 12. Era una boda en un hotel junto a la playa, con un buffet impresionante y música en vivo. Todo marchaba bien hasta que un grupo de niños empezó a correr por todas partes. Los padres no parecían preocuparse, pero el problema surgió cuando uno de ellos tiró sin querer una lámpara decorativa que encendió un pequeño incendio en una esquina del salón. La gente gritaba y trataba de apagarlo con manteles y cubos de agua, mientras el DJ intentaba seguir poniendo música para calmar la tensión. Finalmente, un camarero logró controlarlo, pero el olor a quemado se quedó toda la noche. Desde ese momento, la pista de baile quedó prácticamente vacía, porque nadie quería acercarse a la zona del incendio. Historia 13. La boda tenía un estilo campestre, con mesas largas de madera y flores silvestres. La ceremonia estaba programada para ser breve, pero el oficiante, un amigo de los novios, decidió improvisar un discurso filosófico sobre el amor. Lo que debía durar 15 minutos se convirtió en más de una hora bajo el sol directo. Varias personas comenzaron a marearse y una invitada mayor terminó desmayándose. Para empeorar la situación, el banquete no empezó hasta 2 horas después, porque el catering no estaba listo. Cuando finalmente sirvieron la comida, el pollo estaba crudo en algunas mesas. Hubo quien decidió irse a comer a un restaurante cercano y no volver. Los novios, sin embargo, parecían ajenos a todo, convencidos de que había sido un día perfecto. Historia 14. La boda era de noche, en un salón de lujo decorado con miles de luces. En plena cena, el maestro de ceremonias anunció una sorpresa especial, un vídeo con fotos y momentos de la pareja. Al principio, todos aplaudieron, pero la música cambió bruscamente y aparecieron imágenes nada apropiadas, fotos de la novia besando a otro hombre, mensajes de chat impresos y capturas de pantalla que claramente no venían de un álbum familiar. Alguien había saboteado la presentación. La novia salió llorando. El novio intentó calmarla, pero pronto comenzaron a discutir a gritos. Nunca se supo quién lo hizo, aunque muchos sospecharon de un ex de la novia que estaba invitado solo por cortesía. El resto de la noche fue un silencio incómodo entre bocados. Historia 15. La ceremonia se celebraba en un parque con un gran lago de fondo. Los novios habían decidido entrar en una barca decorada con flores para llegar hasta el altar flotante. Era una idea romántica, hasta que el motor de la barca se apagó en medio del lago. Los invitados, desde la orilla, veían cómo el novio intentaba usar un remo, pero la corriente los alejaba lentamente. Un par de padrinos terminaron quitándose el saco y nadando hasta ellos para remolcar la barca con una cuerda improvisada.
Llegaron al altar empapados y con las flores destrozadas. Aunque todos intentaron tomárselo con humor, el resto de la ceremonia estuvo marcado por chistes incómodos sobre cómo empezar un matrimonio a la deriva. Historia 16. La boda se celebraba en un enorme invernadero lleno de flores exóticas. El lugar era espectacular, con un techo de cristal por donde entraba la luz del atardecer. Todo parecía perfecto, hasta que, justo después del primer baile, una de las paredes de cristal se quebró con un estruendo. Un pájaro grande, aparentemente una garza perdida, había chocado contra el vidrio. El golpe rompió el panel y provocó que cayeran fragmentos de vidrio sobre una mesa cercana. Nadie resultó herido de gravedad, pero un invitado terminó con un corte en la mano y la abuela del novio entró en pánico. Mientras llegaba el personal de emergencia, los novios intentaban calmar a todos, pero la imagen del vestido de la novia manchado con pétalos, agua y un poco de sangre quedó grabada en la memoria de todos. Historia 17. Era una boda campestre con más de 150 invitados. En lugar de música en vivo, contrataron a un DJ muy conocido en la región. Todo marchaba bien hasta que, en plena fiesta, el DJ decidió animar a la gente lanzando un concurso improvisado. Quien bailara mejor recibiría un premio. Entre los participantes se encontraba la exnovia del novio, que nadie esperaba ver ahí, pero que había sido invitada por un primo para no dejarla fuera de la celebración. Ella ganó el concurso y, en medio de los aplausos, se acercó al micrófono para dedicarle el baile al amor de su vida. El salón entero se quedó helado. La novia se levantó, tiró su copa y salió del lugar. La fiesta siguió, pero la tensión era tan palpable que varios invitados se fueron antes de medianoche. Historia 18. La ceremonia era en una iglesia muy antigua, con paredes cubiertas de frescos y un altar impresionante. Durante los votos, el cura notó que el novio estaba demasiado nervioso. A mitad de su promesa, el novio balbuceó y, sin previo aviso, se desmayó. Lo curioso es que, al caer, se le salió del bolsillo un sobre con un anillo, que no era el de la novia. Una de las damas de honor lo recogió y lo abrió, pensando que era parte de la ceremonia, pero adentro había una nota amorosa dirigida a otra mujer. El murmullo se extendió por todo el lugar. El novio recuperó la conciencia solo para encontrarse con la mirada fulminante de la novia, que se quitó el anillo y salió por la puerta principal, dejando a todos en shock. Historia 19. La boda se realizaba en la terraza de un rascacielos, con vista panorámica de la ciudad iluminada. La decoración era impecable y la ceremonia fluía sin problemas, hasta que un fuerte viento comenzó a soplar. Primero se llevó algunos centros de mesa, luego voló varias servilletas, y finalmente se llevó el velo de la novia, que salió disparado por el aire y quedó colgado en una farola a varios metros de altura. Un tío del novio, decidido a salvar el momento, intentó trepar para alcanzarlo, pero terminó cayendo y rompiéndose un brazo. La ambulancia llegó en plena cena, y los novios pasaron gran parte de la noche en el hospital con él, dejando a los invitados comiendo y bebiendo sin saber si la fiesta continuaría. Historia 20. Era una boda temática de máscaras venecianas, con todos los invitados vestidos de gala y usando antifaces. La idea era mantener cierta intriga y glamour durante toda la noche. Sin embargo, esto resultó ser un problema cuando, en medio del baile, un invitado tropezó y derramó vino tinto sobre el vestido de la novia. Ella, furiosa, exigió saber quién había sido, pero como todos llevaban máscaras, nadie se identificó. Los novios comenzaron a pedir que todos se quitaran las máscaras para encontrar al culpable, lo que generó discusiones y acusaciones entre familiares. La tensión creció tanto que la mitad de los invitados se marchó antes de que sirvieran el postre. Lo irónico es que, al final, descubrieron que había sido un camarero disfrazado para integrarse con la temática. Historia 21. La boda era en un antiguo teatro restaurado, con un escenario adornado por cortinas rojas y luces doradas. Durante la recepción, los novios tenían planeado un show especial en el que bailarían una coreografía frente a todos. El problema comenzó cuando el técnico de sonido, aparentemente confundido, puso una canción completamente diferente, una versión de rap con letra explícita que nada tenía que ver con el momento. Los novios intentaron improvisar, pero los bailarines contratados para acompañarlos se quedaron paralizados. Algunos invitados comenzaron a reír, otros se ofendieron, y la abuela de la novia abandonó el lugar murmurando que aquello era una falta de respeto. El momento más incómodo llegó cuando, al final, se supo que el cambio de música no fue un error técnico, sino que alguien había manipulado la lista para arruinar la noche, y todos sospecharon de un excompañero del novio
que estaba entre los invitados. Historia 22. Se trataba de una boda de invierno en una cabaña de montaña. La nieve caía suavemente y todo parecía sacado de una postal. Sin embargo, durante la cena, comenzó una fuerte ventisca que bloqueó las carreteras. Los músicos, que habían ido a buscar equipo extra, quedaron atrapados fuera del recinto, y la electricidad se fue en cuestión de minutos. La única iluminación venía de velas y una chimenea que no daba abasto para calentar el lugar. La temperatura bajó tanto que varios invitados terminaron envueltos en mantas, bebiendo café caliente en lugar de vino. Aunque nadie salió herido, el banquete se interrumpió y la boda terminó como una especie de campamento improvisado, con todos durmiendo en el suelo mientras esperaban que pasara la tormenta. Historia 23. La ceremonia se realizó en un jardín botánico al aire libre, con flores y mariposas revoloteando. Todo iba perfecto hasta que, en medio de los votos, una colmena de abejas cercanas se agitó. Un invitado con alergia intentó alejarse, pero eso solo provocó que varias abejas comenzaran a revolotear por la zona. En cuestión de segundos, la gente empezó a correr, gritar y agitar los brazos. El novio, en un intento de proteger a la novia, terminó pisando una maceta y cayendo de espaldas al estanque decorativo. La ceremonia se reanudó más tarde, pero con varios invitados llenos de picaduras, trajes mojados y un ambiente más parecido a una anécdota de supervivencia que a una boda romántica. Historia 24. La boda se llevó a cabo en un museo de arte contemporáneo, rodeado de esculturas y piezas valiosas. Durante el cóctel, un niño de unos 8 años comenzó a correr entre las salas mientras los padres charlaban, sin prestarle atención. En su carrera, chocó contra una escultura de vidrio soplado, que cayó y se hizo añicos. El sonido atrajo a todos los invitados y al personal del museo, que informó de inmediato que la pieza tenía un valor altísimo y que el seguro de los novios no cubría accidentes. La discusión entre las familias por quién debía pagar la reparación se volvió tan acalorada que la fiesta se detuvo. Lo peor, todo quedó grabado en video y terminó circulando en redes, haciendo que la boda fuera conocida no por su romanticismo, sino como la boda que rompió el arte. Historia 25. Era una boda en un resort tropical, con una ceremonia al atardecer frente al mar. Los novios habían contratado un dron para grabar imágenes aéreas. Todo marchaba bien hasta que, mientras el dron descendía para capturar un primer plano del beso, una ráfaga de viento lo desvió directamente hacia la mesa del pastel. El aparato chocó contra la decoración, destruyó el pastel de varios pisos y, para colmo, la hélice alcanzó a un invitado en la frente, provocándole un corte superficial pero sangrante. La música se detuvo y todos se aglomeraron alrededor del herido. Los novios intentaron salvar la situación con humor, pero la imagen de ellos posando junto a un pastel derrumbado y un invitado con una venda improvisada quedó como el recuerdo más compartido de la noche. Historia 26. La boda se celebraba en un enorme barco que navegaba por un río al atardecer. Todo era de película: decoración náutica, luces cálidas y una banda tocando en vivo. Sin embargo, a mitad de la cena, el motor principal falló y el barco quedó detenido en medio del agua. El capitán avisó que no había peligro, pero que el rescate tardaría. Lo que al principio parecía un inconveniente menor, se volvió incómodo cuando el sistema eléctrico dejó de funcionar, sin aire acondicionado, con la comida enfriándose y el baño bloqueado. Después de casi 3 horas, una embarcación pequeña remolcó el barco hasta el muelle, pero la mayoría de los invitados ya estaba sudada, hambrienta y de mal humor. La fiesta terminó en tierra, pero el glamour se había ido junto con la paciencia de todos. Historia 27. Era una boda en un elegante salón, decorado con candelabros y flores blancas. Durante el brindis, el hermano del novio tomó el micrófono para hacer un discurso. Empezó contando anécdotas divertidas de la infancia, pero luego, con tono serio, dijo: «No sé si esto deba decirlo, pero es mejor que lo sepas ahora». Acto seguido, reveló que el novio había salido con la dama de honor unos meses antes de conocer a la novia, y que esa aventura nunca se había terminado del todo. El silencio fue sepulcral, salvo por el sonido de una copa rompiéndose en el suelo. La novia se levantó, arrojó su ramo al hermano del novio y salió sin mirar atrás. El resto de los invitados se quedó en shock, sin saber si seguir comiendo o irse. Historia 28. La ceremonia era en un parque nacional con vistas impresionantes a una cascada. El clima parecía perfecto, pero a mitad de la ceremonia comenzó a llover de manera torrencial. Los novios, intentando mantener la calma, decidieron continuar, pero el barro empezó a acumularse. Varias invitadas con tacones se quedaron literalmente atrapadas en el lodo,
y un invitado resbaló y cayó al agua poco profunda cerca de la cascada. Cuando la lluvia se convirtió en granizo, todos corrieron a refugiarse en un pequeño cobertizo. El vestido de la novia estaba empapado y cubierto de barro, y el maquillaje corrido le daba un aspecto más propio de una película dramática que de una boda romántica. Historia 29. La boda se realizó en un lujoso restaurante de la ciudad, famoso por su gastronomía. Todo transcurría sin problemas hasta que, durante el segundo plato, varios invitados comenzaron a sentirse mal. En menos de 20 minutos, al menos una docena de personas corrían al baño con síntomas de intoxicación alimentaria. El chef salió para disculparse, pero la novia, enfurecida, le gritó delante de todos que había arruinado el día más importante de su vida. El resto de la noche fue un desfile constante de gente buscando agua, pastillas y un lugar para sentarse. La pista de baile quedó vacía, y el recuerdo más fuerte que todos se llevaron fue el de una boda que terminó con una emergencia médica colectiva. Historia 30. La boda tenía lugar en un jardín privado con un gran lago artificial. La entrada triunfal de los novios consistía en un carruaje tirado por caballos que cruzaba un puente de madera. Todo parecía de cuento, hasta que, al pasar, uno de los caballos se asustó con un dron que sobrevolaba para grabar el momento. El animal se encabritó, el carruaje se ladeó y el novio cayó al agua. Los invitados corrieron para ayudarlo, mientras la novia gritaba que el vestido no podía mojarse. El momento fue grabado desde varios ángulos, y para desgracia de los novios, se volvió viral al día siguiente con el título, El novio que hizo un clavado en su boda. Historia 31. La boda se celebraba en un enorme invernadero convertido en salón de eventos. La decoración era impecable, con luces colgantes, mesas de madera y flores en cada rincón. La ceremonia avanzaba sin problemas, hasta que, durante los votos, un fuerte estruendo interrumpió todo. Una de las tuberías del sistema de riego automático se rompió, y el agua comenzó a salir a presión. En cuestión de segundos, varias mesas quedaron empapadas, y los invitados corrían para salvar sus teléfonos y bolsos. El vestido de la novia absorbió tanta agua que pesaba el doble, y el peinado perfectamente armado se deshizo en minutos. Aunque intentaron continuar, el ambiente ya se había transformado en caos, con el personal del lugar persiguiendo chorros de agua mientras los novios intentaban sonreír para las fotos. Historia 32. Era una boda de lujo en un hotel de 5 estrellas, con menú gourmet y orquesta en vivo. La entrada de los novios estaba planeada para que coincidiera con un despliegue de fuegos artificiales en la terraza. Todo iba perfecto, hasta que el encargado de la pirotecnia encendió la secuencia equivocada. En lugar de un espectáculo controlado, varias chispas volaron hacia las cortinas y provocaron un pequeño incendio. El personal actuó rápido para apagarlo, pero el humo activó las alarmas contra incendios. Las puertas cortafuegos se cerraron automáticamente y los aspersores de agua comenzaron a funcionar, empapando mesas, invitados y el costoso pastel de varios pisos. La mitad de la noche se perdió en limpieza y reorganización, y la otra mitad en explicar a los bomberos que no había sido un incendio real. Historia 33. La ceremonia se llevó a cabo en una granja reformada, con un ambiente rústico y acogedor. La novia, amante de los animales, quiso que varias cabras y ovejas estuvieran sueltas por el lugar para dar un toque campestre. Todo parecía tierno, hasta que una de las cabras se encaprichó con el ramo de la novia y lo arrancó de sus manos en plena sesión de fotos. En su huida, el animal tumbó varias copas, pisoteó la mesa de los postres y derribó una decoración de madera que cayó sobre un grupo de invitados. Entre gritos y risas nerviosas, el personal trataba de atrapar a la cabra, que parecía disfrutar del caos. El ramo nunca apareció entero. Solo se recuperaron unas cuantas flores aplastadas. Historia 34. La boda era en una antigua estación de tren restaurada como salón de eventos. El plan incluía que la llegada de los novios fuera dramática. Aparecerían en un vagón antiguo que se detendría frente a los invitados. El problema fue que el tren sufrió un fallo mecánico a pocos metros de la entrada y no pudo avanzar. En lugar de una entrada majestuosa, los novios tuvieron que bajarse y caminar por las vías, esquivando grava y con el vestido de la novia recogido para no ensuciarlo. Algunos invitados pensaron que formaba parte del espectáculo, pero la expresión de frustración de la novia dejaba claro que no. Lo peor fue que el fotógrafo, que esperaba capturar la llegada desde un ángulo perfecto, perdió todo el plan de tomas y terminó improvisando fotos en un andén mal iluminado. Historia 35. Era una boda al aire libre, en un campo abierto, con cientos de luces colgantes formando un techo estrellado. Durante el banquete,
Un grupo de mariachis contratado como sorpresa comenzó a tocar. Todo era alegre hasta que uno de los músicos, al desplazarse, tropezó con un cable de la iluminación principal. Las luces se apagaron de golpe, dejando a todos en completa oscuridad. La confusión fue inmediata. Algunos tropezaron con sillas, otros derramaron copas, y un invitado se golpeó la cabeza contra una mesa. El generador de emergencia tardó más de 20 minutos en encenderse, tiempo en el que la única iluminación venía de las pantallas de los teléfonos. Cuando las luces volvieron, la mitad de los invitados ya se había ido, convencida de que la fiesta había terminado. Historia 36. La boda se celebraba en un enorme salón con una pista de baile en el centro y techos altísimos decorados con lámparas de cristal. El momento más esperado era el vals de los novios, acompañado por una orquesta en vivo. Sin embargo, justo cuando comenzaban a bailar, uno de los músicos dejó caer accidentalmente su trompeta desde el escenario, golpeando el suelo con un estruendo que hizo eco en toda la sala. El susto provocó que la novia tropezara con la cola de su vestido y cayera de rodillas. Al intentar ayudarla, el novio resbaló y ambos terminaron en el suelo riendo nerviosamente. Aunque ellos lo tomaron con humor, varias cámaras grabaron la escena y se volvió viral con el título "El vals más torpe de la historia". A partir de ahí, cada vez que intentaban bailar, la gente pedía que tuvieran cuidado, rompiendo la magia de la noche. Historia 37. Era una boda en un viñedo famoso, rodeado de colinas y barricas antiguas. Durante la cena, los novios planearon abrir una botella de vino añejo como parte de un brindis especial. El problema fue que, al intentar descorcharla, el tapón se rompió y cayó dentro de la botella, salpicando vino tinto sobre el mantel blanco y el vestido de una invitada. Para empeorar la situación, al servir la bebida, alguien confundió las copas y una de ellas terminó en la mesa de un invitado que no podía consumir alcohol por motivos médicos. El invitado se enfadó tanto que comenzó a discutir con el camarero, y en medio del altercado, una bandeja entera de copas se volcó, empapando de vino y vidrio roto la mesa principal. El brindis terminó siendo un momento incómodo que nadie olvidó. Historia 38. La ceremonia se llevó a cabo en un jardín histórico con fuentes y esculturas antiguas. El plan era que, al final de los votos, una bandada de palomas blancas fuera liberada como símbolo de amor eterno. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Cuando abrieron la jaula, en lugar de volar grácilmente, las palomas salieron desorientadas, chocando contra invitados y mesas. Una incluso dejó un recuerdo en el vestido de la novia, y otra se posó en el pastel, dejando huellas y plumas. El fotógrafo, que debía capturar un momento mágico, terminó con imágenes caóticas que parecían sacadas de una comedia. Los novios intentaron disimular, pero el olor y el desorden hicieron que el resto de la noche se sintiera menos elegante de lo planeado. Historia 39. La boda era en un elegante salón con un gran ventanal que daba a la ciudad iluminada. Durante la cena, un invitado decidió sorprender a los novios con un espectáculo de magia. Al principio, todos se divertían, hasta que intentó su truco final: hacer desaparecer un anillo, que resultó ser el anillo real de bodas del novio, tomado prestado para el truco. El mago no logró encontrarlo a tiempo y el ambiente pasó de risas a tensión absoluta. Mientras el personal buscaba por todo el salón, la novia se mostraba cada vez más molesta. Finalmente, el anillo apareció dentro de una copa de champán, pero para entonces el momento ya había dejado de ser divertido, y la novia dejó claro que jamás había aprobado ese regalo sorpresa. Historia 40. La boda se celebraba en la azotea de un rascacielos, con vista panorámica de la ciudad. Todo iba perfecto hasta que, durante la sesión de fotos, un fuerte viento levantó varias decoraciones y, en un golpe de mala suerte, la mesa de los regalos. Sobres con dinero y pequeños paquetes salieron volando por el borde, cayendo varios pisos abajo. Los invitados comenzaron a correr para intentar rescatar lo que pudieran, mientras el personal del edificio avisaba a la seguridad. Algunos sobres fueron recuperados, pero otros desaparecieron para siempre. La situación generó discusiones entre familiares sobre quién debía compensar a los novios por las pérdidas, arruinando el ambiente festivo y convirtiendo la recepción en una noche llena de reproches. Historia 41. La boda se celebraba en un enorme jardín junto a un río, con un puente de madera como parte central de la decoración. Los novios planearon cruzarlo tomados de la mano después de la ceremonia para llegar a la recepción. Sin embargo, el puente, viejo y no revisado, crujió con fuerza cuando el grupo de fotógrafos y algunos invitados se unieron para capturar el momento. En cuestión de segundos, una tabla cedió y varias personas cayeron al agua,
incluido el padrino, que llevaba el teléfono y las llaves del coche del novio. El resto de la tarde se pasó secando ropa y buscando los objetos perdidos en el fondo del río. Aunque nadie resultó gravemente herido, las fotos oficiales muestran a varios invitados empapados y con cara de incredulidad. Historia 42. Era una boda de invierno en un elegante salón con grandes ventanales. Durante el cóctel, una repentina tormenta de nieve bloqueó el acceso al estacionamiento. Muchos invitados no pudieron llegar, y los que ya estaban dentro no podían salir. Lo peor fue que el catering, atrapado en la carretera, no alcanzó a entregar la comida a tiempo. El personal del salón improvisó una cena con galletas, queso y café. Los novios intentaban animar el ambiente, pero el frío se colaba por cada rincón, y los invitados, envueltos en sus abrigos, parecían más en una sala de espera que en una fiesta. La música en vivo fue cancelada porque los músicos tampoco lograron llegar. Al final, la boda terminó como una reunión de emergencia, con historias improvisadas junto a la chimenea.